Bienvenidos nuevamente a este canal Evangelio de la Biblia. Y precisamente quiero hacer alusión al nombre del canal, Evangelio de la Biblia. ¿Cómo que Evangelio de la Biblia? Pues no se supone que la Biblia es la que habla del Evangelio. Pues toca hacer esa aclaración y ese énfasis porque hoy en día no todo el que tiene una Biblia o el que se dice predicar, predica el Evangelio que dice la Biblia. Muchos hoy aprovechan la falta de conocimiento que tiene la gente acerca de la Biblia para dar sus opiniones y para forzar el mensaje que la Biblia tiene. La Biblia tiene un mensaje de esperanza, de amor, de paz. Hay oportunidad para el ser humano, para aquel que quiera creer en Jesús. Yo quiero hoy darte una reflexión. Esa es la motivación de hacer este video. Es una reflexión corta y la invitación es sencilla. Es invitarte para que tengas en cuenta dentro de toda tu agenda, dentro de todos tus planes. Yo sé que mucha gente ya lo ha tenido en cuenta y en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos coyunturales que nos toca quedarnos en casa, quizás muchos hayan apartado ese tiempo para Dios, pero quizás muchos no. La invitación es para que apartes un tiempo para Dios. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Qué palabra tan tremenda y tan contundente la que le dice Jesús a Satanás cuando viene y lo tienta aprovechando una necesidad física de Jesús. En su humanidad, él estaba despojado de su divinidad, hecho hombre. La Biblia dice en Juan 1:14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Jesús hecho hombre ayunó durante 40 días y 40 noches y dice que tuvo hambre y el diablo aprovechó para tentarle. Pero mira que Jesús aún en ese momento donde pudo haber flaqueado, donde pudo haber accedido a saciar esa necesidad fisiológica, humana, Jesús le dice a Satanás: el hombre no necesita solo comida para vivir, sino que necesita el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es el alimento espiritual. Yo quiero hacer un énfasis en esto. La Biblia es la palabra de Dios y las palabras de Dios son el pan espiritual para nuestra alma. Si tú no lo has concebido así, ese es el mensaje que te quiero dar hoy. Que concibas la palabra de Dios como el alimento espiritual, como ese pan espiritual que fortalece precisamente nuestro espíritu. Porque el hombre no necesita solamente la comida para vivir, para tener una vida integral. Necesitamos tener un espíritu fortalecido, y es solo a través de la lectura de la palabra de Dios. La gente por hambre hace muchas cosas. Vemos cómo en la propia palabra de Dios nos muestra la historia de Jacob y Esaú, y cómo Jacob aprovechó que venía cansado de trabajar y estaba haciendo un guisado, un potaje de lentejas, y eso olía tan rico y él estaba tan hambriento que él le dijo: dame de eso porque tengo mucha hambre. Y entonces Jacob le dijo: dame tu primogenitura. Y entonces él dice, en ese momento solo le importaba la comida, tenía mucha hambre. Dijo: pues, igual yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir eso? Hágale, yo se lo cambio. Y prefirió la comida. Pero Jesús, aunque tenía hambre, Jesús le dijo: no, el hombre no necesita únicamente de comida para vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te invito para que vayas a la palabra y vas a experimentar que cuando paseas por las líneas de la palabra de Dios, vas a sentir ese deleite, esa satisfacción. Así como cuando tienes mucha hambre, que te llevas a la boca la comida y sientes ese sabor. De hecho, hay dichos populares. Hay un dicho que es muy diciente, dice que no hay mejor comida que el hambre. Cuando uno tiene hambre, un pan, una cucharada de arroz, una arepa, cualquier cosa le sabe rico. Y por eso el proverbio, el dicho popular dice: no hay mejor comida que el hambre, ni mejor cama que el sueño.
porque cuando hay una verdadera necesidad, la satisfacción, y cuando se puede llevar a cabo, suplir esa necesidad, la satisfacción es grande. En uno de los realities que han presentado aquí en Colombia, el reality consiste en unos grupos, y había unos grupos de celebridades, otros grupos de deportistas y otros grupos de personas del común. Y una vez entrevistaron a una de las celebridades que estuvo en ese reality y le preguntaban, pues, entre muchas cosas, que era lo más tremendo que él había experimentado allá, y él decía lo siguiente. Él decía: las peores peleas y diferencias que tuvimos fue por comida, fue por el hambre. Tremendo eso. El hambre hace que afloren cosas tremendas en el ser humano. Y hoy en día, en esta coyuntura, mucha gente en el mundo, pero aquí en Colombia, el más alto porcentaje de la gente vive del comercio y del comercio informal, lo que llamamos el rebusque. Y hoy en día no pueden ejercer esas labores. De hecho, muchos empleados han sido suspendidos, algunos temporalmente, algunos definitivamente, de sus empleos. ¿Qué van a hacer para subsistir si una de las razones o la razón principal por la que nosotros trabajamos es precisamente para el sustento, para el alimento? Lo que coloquialmente llamamos la papa, la yuca, el pan. Para eso trabajamos, para satisfacer nuestra necesidad física. Entonces, en este momento tan difícil, en este momento tan desesperanzador para muchos, yo quiero invitarte para que vayas al pan espiritual. Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ese es nuestro pan. La lectura de la Biblia, la oración, ese es nuestro alimento espiritual. Y el hombre no necesita únicamente comida para vivir, sino necesita la palabra de Dios como alimento para su espíritu. Te hago esa invitación a que apartes un tiempo, haz un horario, no sé, o saca 10 minutos, 5 minutos o más si puedes, para leer un pasaje de la Biblia cada día, y verás cómo eso va a traer a tu vida esperanza, va a traer fortaleza y va a traer muchas cosas, muchas bendiciones. No sabemos lo que nos estamos perdiendo por pensar que la Biblia es un libro más. La Biblia es un libro especial, es la palabra de Dios y es el pan espiritual para nosotros. Esa es la invitación. Para terminar, quiero decir algo que no es tan agradable, algo que me llena de mucha tristeza, de mucha indignación, de mucha impotencia, y es ver cómo supuestos pastores, supuestos líderes religiosos, personas que en realidad no abanderan el evangelio verdadero de la Biblia, porque la Biblia trae un mensaje de esperanza, de amor, de consuelo, personas que en realidad no son representantes de la iglesia de Dios, sino de un pseudo evangelio, de una corriente alterna que han manipulado la palabra de Dios y que se han inmiscuido, y que tristemente, por tener grandes prestaciones, por tener grandes ingresos, por tener grandes estructuras, grandes empresas religiosas, son los famosos, los conocidos. Y miren, sí, hay muchos pastores sufriendo, pero no dicen nada porque son verdaderos siervos de Dios, porque están confiando en Dios, porque saben que en este momento Dios tiene el control de todo. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La iglesia no vive del dinero como dicen muchos hoy, que la iglesia se sostiene por las donaciones. ¿Qué sinvergüencería es esa? Qué terrible el mensaje que le están dando a la gente que no conoce el evangelio. Les están dando la oportunidad de crear más argumentos en contra de la iglesia, porque estas megaestructuras religiosas y estos líderes ávaros y deseosos de dinero, lo único que han hecho es poner a todo el mundo en contra de la iglesia. Pero esa gente no representa la iglesia que ama al Señor verdaderamente. Ha aflorado sus verdaderas motivaciones. ¿Y cuál es su verdadera motivación? El dinero. Hombres que ganan 200 millones de pesos mensuales y más. Iglesias que recaudan miles de millones de pesos mensuales, y no ha pasado ni siquiera un mes de esta situación
y ya están hablando de que no tienen dinero. ¿Qué es eso? En vez de estar hablando de ayudar a las personas que asisten a esas iglesias y que dan sus donaciones, están diciéndoles, no se les olvide enviar sus donaciones. Qué tristeza que ese sea el mensaje que están dando al mundo. Jesús dijo que cualquiera que fuera piedra de tropiezo a los pequeños, que mejor sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del mar. Y están siendo piedra de tropiezo porque lo único que están es convirtiendo la iglesia en blanco de críticas, y porque en el costal nos meten a todos. Yo como pastor denuncio esto porque los pastores no somos ladrones. Los verdaderos pastores no somos ladrones, no estamos interesados por el dinero. Y en las situaciones difíciles no nos quejamos y no le decimos a nadie, uy, estamos muy mal, uy, miren, ¿qué vamos a hacer? No, porque sabemos en quién hemos creído, en un Dios que está por encima de la situación del mundo, en un Dios que sabe cuidar a sus hijos, en un Dios que sabe proveer el sustento. El salmista dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No tenemos que arrodillárnosle a la gente, ni mendigar a la gente, ni decirles, ay, ayúdenme por favor. No, tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y que Él es el que provee, y que Él es el que nos sustenta. Él es el que abre las puertas de los cielos para bendecirnos. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero, y esto es una denuncia pública. Quien en este momento esté insistiéndole a usted, que le esté diciendo que no se le olvide dar sus diezmos, que acuérdense que podemos hacer de todo menos dejar de dar, está demostrando que lo único que le interesa de usted es el dinero. No le interesa su vida espiritual, no le interesa que usted crezca en la palabra del Señor, le interesa es el dinero que usted aporta para su propio sostenimiento. La Biblia, el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor, de esperanza. La Biblia enseña que Jesús se hizo hombre y que vino a morir por nuestros pecados, que Él murió por nuestra rebelión, por nuestra culpa, y murió y resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Tenemos vida en Cristo Jesús. Él lo único que pide de nosotros es nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él no necesita nuestro dinero. Claro, las iglesias, si tienen dinero, pueden expandirse y pueden hacer cosas, pero Dios no necesita nuestro dinero. Dios necesita que le amemos, que le busquemos y que confiemos en Él. Amigo, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale click a la campanita para cuando suba un nuevo video, y espero que este mensaje sea un mensaje provechoso para tu vida, que lo pongas en práctica y que pueda haber aportado algo para estos días en los que quizás se te han acabado los recursos y las opciones y la creatividad. Aparta un tiempo para la palabra de Dios. Muchas bendiciones y hasta luego.